Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. Aún me pregunto cómo pudiste venir a una encarnación física y hacerte consciente de quién tú eras a una edad tan temprana, si no estabas de cierto modo más avanzado. ¿Estabas plenamente despierto antes de elegir venir a la experiencia física en este momento? Nada realmente cambia en tu estado mental cuando estás, tal y como lo percibes, en este lado del telón de la muerte o del otro lado. Tu estado mental sigue siendo el mismo. No estás menos iluminado ahora que lo que pudieras estar viéndote a ti mismo en un estado sin cuerpo. El hecho de que yo llegara a reconocer y a comprender quién yo soy ocurrió tanto dentro como fuera del cuerpo, y simplemente era más consciente, estaba más cerca de la verdad de mí mismo al venir a esa encarnación. Mi edad física tenía poco que ver con ello. ¿Has tenido otras experiencias físicas en este planeta? Ciertamente. ¿Podrías saber cuál fue alguna de ellas históricamente hablando? Ciertamente podrías. ¿Te importaría compartir esa información? No creo que en este momento fuera útil hacer una exploración histórica. Eso llevaría tu atención hacia áreas que son superfluas. De nuevo te digo que tu interés debería enfocarse en mí solo en la medida en que eso que ves encarnado en tu percepción sobre mí pueda animarte a reconocer que también está encarnado en ti. De otro modo nos desviamos. ¿Has estado encarnado físicamente desde el tiempo en que fuiste Jesús? ¿Existiría un ser llamado Maitreya que encarna al Cristo en este momento y que serías tú? No he estado de nuevo encarnado físicamente. La personificación que has conocido como la mía siendo Jesús no es la personificación del ser llamado Maitreya. Solo hay un hijo y ese hijo es conocido como el Cristo, tal y como tú eres el Cristo y yo soy el Cristo. Maitreya es el Cristo. ¿Ese ser es alguien a quien debamos seguir? ¿Va a presentarse a sí mismo como líder espiritual para esta época? Un verdadero líder espiritual nunca se presenta a sí mismo como tal, porque alguien que se proclame como líder fomenta la creencia de que está buscando seguidores. Ha habido muchos ejemplos de seres iluminados a quienes se les asignó el papel de líderes contra sus propios deseos y en oposición al mensaje que ofrecían. Alguien que es consciente de su ser reconoce a ese ser igualmente en ti y no te anima a convertirte en seguidor, sino más bien a unirte a él como un igual. Él ve tu perfección, ve la divinidad que actualmente te escondes de ti mismo y sabe que su visión de ti fortalece la tuya propia. Cuando encuentres a alguien que haya reconocido el Cristo y que se haya aceptado a sí mismo como el Cristo, te aseguro que no será necesario que nadie lo proclame. La conciencia de Jesús. En tu vida como Jesús, cuando todavía no te dabas plena cuenta de ser la conciencia de Cristo, cuando experimentabas dolor y sufrimiento, ¿tuviste algún tipo de comprensión que te dijera que ibas a tener que transmutar el dolor y el sufrimiento de los demás? Permítenos responder a esto lo más luminosamente posible. Lo que te intriga es la fuente del dolor y del sufrimiento que has experimentado, y preguntas si es posible que puedas o bien tomar el dolor de otros o bien a través de tu experiencia del dolor pasarlo a otros. Te aseguro esto, no es posible que puedas transmitir o tomar nada más que aquello que refleje la esencia de quien tú eres. Y la esencia de quien tú eres es lo que he descrito como un flujo de amor. Todas las cosas que parecen venir a ti o emanar de ti, que no se compongan de esta esencia, son aquellas cosas que tú has fabricado y elegido experimentar de forma separada de tu experiencia de ser el Cristo. La analogía que querría ofrecerte es esta. Si la esencia de tu ser fuera expresada por un fresco lago, una corriente de agua pura, entonces todo lo que ibas a ser capaz de expresar sería aquello conforme al fundamento de lo que tú eres.
Podría ser niebla, bruma, gotas de agua, aguas turbulentas y calmadas, pero en su esencia todo ello sería una expresión de lo que compone la base de lo que tú eres. No te sería posible expresarte siendo una ramita de madera. Sin embargo, si te experimentaras a ti mismo como siendo ese estanque de agua y eligieras creer que podrías expresarte a ti mismo como una ramita de madera, entonces tendrías tu percepción de que la madera sería lo que tú estás expresando. Pero eso no alteraría la verdad de lo que tú eres. No puedes alterar lo que conforma tu ser. Y no puedes, en verdad, expresar algo que no sea lo que constituye la esencia de tu ser. Eres absolutamente libre. Sin embargo, para cambiar tu percepción acerca de qué es lo que constituye la esencia de tu ser, y en esa percepción alterada de ti mismo tienes percepciones erróneas adicionales sobre muchas cosas, entre ellas podría estar la de que te sería posible expresar dolor o bien infligirlo, y recibir dolor de otro. En tu estado de percepción y de creencia, esas cosas aparentarían ser el estado de la realidad, pero estoy intentando transmitirte ahora que ellas no son, de hecho, de la realidad. Son de un estado mental que es una percepción errónea de la realidad. Déjame expresarlo de otro modo. Todas las cosas que emanan de la fuente del Creador son inmutables. Tu elección, la de o bien experimentarlas como estando en su estado natural, o bien verlas con una percepción errónea, está basada en tu elección de reconocer o bien el sentido separado de ti mismo, o bien ser consciente de ti mismo como el Cristo. Cuando estés reconociendo el Cristo, no verás ningún aspecto de ti que esté apartado de su fuente. Cuando estabas en el jardín de Getsemaní y tomaste la decisión de proseguir con la experiencia, sabiendo que finalmente llevaría a tu crucifixión, ¿fue una decisión del Cristo o fue de Jesús? Fue claramente una decisión de Jesús, el hombre. La cruz no cumple ningún propósito para el Cristo. Tu pregunta está, sin embargo, más directamente dirigida a intentar comprender por qué el hombre, o bien el Cristo, pudieron tener un papel que pareció ser el de un mártir. Por favor, entiende que este no fue el significado de la crucifixión. Nunca hay justificación para el sacrificio, porque este implica que podría ser necesario que un hermano hiciera algo en detrimento suyo, para poder lograr un beneficio para otro. Puedes estar seguro que este tipo de pensamiento no tiene lugar en la mente de Dios, y no sería por tanto una expresión del Cristo. No hay opuesto al amor que Dios extiende a su Hijo, y nunca este amor le es dado a uno y retirado a otro. Como hombre, Jesús, yo cumplía con ciertos propósitos al elegir permitir la experiencia de la crucifixión. Aquellas experiencias también podrían cumplir un propósito que podría ser útil para la comprensión de mis hermanos. La decisión cumplió con mi propósito, así como sirvió de ilustración para aquellos que realmente entendieron el significado de mis enseñanzas en ese tiempo, acerca de cómo establecer un fundamento para comprender la vida infinita. No se dio ningún sacrificio por mi parte para poder enseñar esta lección. Debes saber que mi propósito se vio igualmente cumplido. Mi propósito como Jesús era reconocerme a mí mismo como siendo enteramente la encarnación del Cristo. El tuyo es el mismo. En caso de haber sido enviado realmente aquí como mensajero de parte de Dios, eso estaría en contradicción directa con lo que te he estado diciendo, que tú eres, de hecho, la expresión perfecta del Padre mismo, y que Él te ve solo bajo la luz de tal perfección. ¿Cómo entonces podría Él enviarme para intentar enseñarte esto? Elegí mi experiencia, elegí experimentar mi cumplimiento como siendo el Cristo, y la manera en que yo podía entenderlo más claramente esta experiencia fue para mí el mostrarte esto a ti. Los principios no cambian. Al pedirte que veas tu divinidad como algo reflejado en los ojos de tu hermano, ¿crees que es diferente para mí?
Cuando fui llevado ante el consejo de quienes iban a hacerme un juicio final, muchos se preguntaban por qué no me defendí más vigorosamente. La esencia del cargo de blasfemia que se me imputaba fue el rehusarme a negar mi declaración de ser el Hijo de Dios. Muchos se preguntaban por qué entonces yo no sacudí mis cadenas y proyecté la ira de Dios contra aquellos que condenaban su único y más amado Hijo. ¿Por qué no me protegí a mí mismo de este tan cruel e injusto castigo que me imponía? Existieron, de hecho, quienes en aquel tiempo interpretaron mi indefensión como validación de la imputación. Razonaban diciendo que Dios no hubiera permitido que alguien que fuera realmente su hijo fuera tratado de ese modo. Hubo otros entonces y después que creían que las desgracias experimentadas en sus vidas eran el castigo de Dios por la muerte de su hijo. El sentido del mensaje de mi vida se ha perdido en esas creencias. Si yo hubiera reaccionado respetando la ley del ojo por ojo, defendiéndome frente a otros, mi vida se hubiera convertido en la justificación de la creencia en que los pecados del hombre y la ira de Dios son reales. Todos aquellos que se sentaban ese día en la sala del juicio, acusadores y acusado, eran hijos de Dios. Nadie era más santo que otro. Y sabiendo esto, yo no podía hacer nada menos que morar en un estado de paz y amor. Condenarles por sus pensamientos, considerándolos como separados de los pensamientos de Dios, sustanciaría una idea que es imposible que sea cierta. No contemples otros significados que se fundamenten en la ilusión de miedo que el mundo parece presentar. Acepta simplemente que mi propósito fue y es el expresar la verdad de Dios, la verdad de que Él es solo amor y que eso mismo eres tú. ¿En qué momento preciso supiste que habías logrado la plenitud del Cristo? Estás pidiendo respuesta a esta cuestión en términos temporales y te daré una que refleje lo mismo. Fue en el momento en que me permití ser conscientemente liberado de la cruz. La respuesta que va a tener más sentido para ti, sin embargo, será esta. Fue en el momento en que supe que no había necesidad ni de ser amarrado a la cruz ni de ser soltado de ella. Ese fue el momento en que pude dejar ir toda la ilusión. ¿Experimentaste dolor cuando estabas en la cruz? Yo no estuve siempre totalmente en posesión de mi identidad como el Cristo en todos y cada uno de los momentos de esta encarnación física. Hubo veces en que experimenté dolor en tanto que me identificaba con el cuerpo que fue colgado en la cruz. Si fueras a pedir una definición o explicación simple sobre cuándo yo reconocía que era el Cristo y cuándo me apartaba de ese reconocimiento, una manera simple de describirlo sería diciendo que cuando yo sentía dolor y cuando sentía otra cosa que no fuera la alegría que supone la presencia de Dios, entonces no estaba reconociendo mi ser. El sufrimiento de cualquier tipo, sea físico o mental, no es del dominio de Dios. Dios no desea probar la calidad de nadie en cuanto a capacidad de aguantar el sufrimiento. Lo único que desea Dios para ti y para mí es experimentar la esencia de lo que Él es. Y te aseguro que no hay dolor, no hay sufrimiento en la mente de Dios. Lo que encontrarás ahí es alegría y encontrarás paz y encontrarás solamente amor. Las elecciones hechas para experimentar sufrimiento y dolor son simplemente experiencias que finalmente te probarán que han sido realizadas aparte de la voluntad de Dios. Reconocerás tu voluntad y la voluntad del Creador como algo en sincronía absoluta cuando ni siquiera consideres las elecciones que te brinden cualquier otra cosa que no sea paz y alegría.